Decía mi padre que todo gran libro conlleva siempre dos grandes experiencias. Una, por supuesto, es leerlo, pero la otra es hablar de él. Y hoy tenemos un video que yo tenía muchas ganas de hacer porque tenemos un mes queriendo leer Paradise de Fernanda Melchor. Hicimos otro video donde hablamos de las expectativas que teníamos de este libro y sin duda es uno de los fenómenos literarios no solo que más expectativa ha generado, sino más singulares, más curiosos. Tengo la certeza de que Paradise no va a ser quizá lo que muchos estaban esperando encontrar en el nuevo trabajo de Fernanda Melchor, pero tiene muchas cosas que podemos hablar de él. Es un libro bien interesante. Tengo muchas cosas que decir de Fernanda Melchor el día de hoy. Soñé con Fernanda Melchor ayer, entonces me siento ya entusiasmado, emocionado. Bienvenidos, lectoras, lectores, gente pensante de internet. Mi nombre es Moroni y esto es El Pensador de Café Frío. Estaba pensando en el video anterior donde hablaba de mis expectativas y una cosa que unos días después como que se aclaró en mi mente y que creo que es muy valiosa o fue valiosa para mí y supongo que para cualquier otro lector pudiera ser útil, es que sería un despropósito y una injusticia querer leer, querer interpretar y querer experimentar Paradise a través de Temporada de Huracanes. Temporada de Huracanes es otra cosa, es un fenómeno rarísimo. Son de esos libros que aparecen una vez cada generación. Hay sin duda vasos comunicantes entre estas dos obras y el resto de la obra de Fernanda. Puede servir para poner en contexto algunas cosas respecto de su estilo, de los temas que le interesan a Fernanda Melchor. Pero lo que pasó como un fenómeno literario con Temporada de Huracanes, esta cosa rara, ¿no? De una opinión hegemónica, absoluta, aplastante, de que estábamos frente a una gran obra maestra, de esos libros que aparecen una vez cada generación. Esta especie como de presión social, yo creo que llevó a muchos lectores que llegaron a través del boca en boca, pero no es el tipo de lectura que acostumbran, el tipo de literatura que les mueve y que quieren y que pretenden leer. Llegan a un libro como Temporada de Huracanes y de alguna manera eres consciente como en abstracto de que estás leyendo algo cabrón, pero no es para ti. Sin embargo, no tienes la capacidad de a lo mejor salir y decir, güey, a mí no me gustó, porque sientes que te van a pendejear, te van a decir que tienes mal gusto, que no sabes, etc. Y mejor te lo callas y entonces todos repetimos como borreguitos lo mismo. Que yo creo que en este caso hay una verdad insoslayable, incontestable, que es que Temporada de Huracanes es un librazo. Ahora, no hay libros que sean para todo el mundo. Ni Guerra de Paz, ni Viaje al Centro de la Noche, ni Las Partículas Elementales, ni el que tú me digas. Y con Paradise va a pasar quizá que muchos lectores se desengañen, porque otra vez la presión social los va a llevar, la expectativa, el hype, a leer un libro que es un tipo de literatura más retadora, que te saca de tu zona de confort, que trata y aborda temas que hay gente que no le gusta leer y que es válido. Entonces, tenemos ahora una historia que se parece un poco, digamos, ya lo que pudiéramos llamar el gótico mexicano, ¿no? Una cosa que yo creo que sería la reina Fernanda Melchor de esto. Bebe, mama, ha recibido, creo que una influencia importante. No quiero decir la única, pero importante, del gótico sureño gringo, revolcado con muchas otras influencias, con un estilo y una voz particular, pero ahí está. Entonces esta es nuestra versión, como nuestro gótico mexicano. De nuevo tenemos ese escenario que es Veracruz, el clima, en fin, todo este tipo de descripciones que ya, por ejemplo, conocimos en Temporada de Huracanes, pero aquí está en un contexto ligeramente distinto, porque es donde chocan, donde coexisten estos dos mundos, estos dos Méxicos, estas dos realidades opuestas, que parece que se negaran la una a la otra, pero al contrario, no se anulan, sino se complementan, son dos caras de la misma moneda. Paradise nos cuenta la historia, una historia que gira en torno a un fraccionamiento residencial en algún lugar de Veracruz. El fraccionamiento se llama Paradise y ahí viven una cierta cantidad de personajes, principalmente nuestros dos personajes protagonistas. Uno es Polo, que es un chico que es el que, como el handyman, ¿no?
igual corta el pasto, que limpia la alberca, que hace mandados, que la chingada. Es un chavito marginado, de una familia pobre, sin educación, en un entorno de violencia, shalala, shalala. Y otro de nuestros protagonistas, Franco, que le dice el gordo, Franco el gordo, no sé, aparecen de diferentes maneras a lo largo del libro, que es un niño de una familia de ricos, que vive con los puros abuelos, chiqueado, mal educado, corrompido por todas las peores cosas que te da el hecho de tener privilegios y dinero. Y en una sucesión de hechos que parecen prácticamente improbables se terminan conociendo, terminan volviéndose una especie como de amigos, de una amistad medio corrompida desde el principio, pero que de nuevo una serie de azares los termina a llevar a cometer un crimen terrible. La novela comienza in extrema res, comienza al estilo del túnel de Sabato, ¿no? Y vamos a hacer un elipsis grandísimo hasta el final, donde otra vez se va a cerrar el círculo y vamos a saber qué es lo que llevó a ese crimen, cómo pasó, quiénes estuvieron involucrados, en qué circunstancias. Y es básicamente todo el preámbulo, todo lo previo a esta noche trágica donde va a cometer un crimen terrible, dos personas que se ven llevadas un poco por el azar, un poco por la frivolidad. Es una cosa que mencionaba Fernanda en la entrevista con Carlos Pucci, que a mí se me hacía muy interesante, ¿no? Decía, yo de alguna manera en Temporada de Huracanes quería abordar como la humanidad de quienes cometen crímenes atroces, ¿no? Tratar de entenderlos y ponernos en sus zapatos. Pero en este caso es más bien, yo diría que poder experimentar, ver, constatar muchas veces la frivolidad y la gratuidad y la casualidad de crímenes terribles. A veces simplemente son cosas que pasan, ¿no? Grandes tragedias y ¡pum! Le rompes la vida a X cantidad de personas. A mí se me hacía muy interesante todo el juego literario que está presente en el libro, desde el epígrafe de José Emilio Pacheco, que por supuesto no está de manera gratuita. Esto pudiera ser interpretado Paradise como una especie de relectura, de reescritura de las batallas en el desierto, pero ambientada en vez de la Ciudad de México en Veracruz, y más perversa y oscura, pero tiene muchos vasos comunicantes, muchas cosas en que se parecen. Por ejemplo, esta mujer muy atractiva, que es el deseo de la obsesión de uno de los personajes, se llama Marianne. Y ese mismo tipo de mujer que se vuelve la obsesión del protagonista de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco se llama Marianne. Tiene otro tipo de juegos así. Por ejemplo, una de las tramas que a mí más me gustaba era la de Milton, del primo de Polo, de uno de los protagonistas. El título por sí mismo es Paradise, ¿no? Y es una cosa, me gustan a mí mucho esos títulos como irónicos. Esto no sé si sea el paraíso, no se parece, pero si no es el paraíso sí se va a convertir en un infierno. Sin embargo, el hecho de que este personaje se llame Milton evidentemente nos remite a El paraíso perdido de John Milton, el poema épico, y cómo está todo este como juego de alusiones, a veces muy sutiles, pero otras veces mucho más descaradas y sabrosas. Son muy divertidas, realmente me gusta cuando los autores meten como este tipo de guiños a otros autores u obras que les han marcado. Cuenta Fernanda que ella fue al Museo del Prado en España, ¿no? Y está un cuadro de Velázquez, si no me equivoco, que es un tríptico, está dividido como el cuadro en 3 partes, ¿no? Y es una obra que te pones ahí, la tienes que ir como viendo por pedazos. Y una vez que ya ves todo, entonces como que cobran sentido en un conjunto, pero primero la vas viendo por partes. Y de alguna manera Paradise realmente es una unidad, pero no cobra sentido hasta que ves el total de la obra, ¿no? Y realmente sí es hacia ese tercer acto donde muchas cosas como que no me terminaron de enganchar al principio, sí toman como sentido y dices, claro, tal. Y sí se vuelve, sí da la sensación como de ser una unidad mucho más trabajada, bien pensada, donde no están los cabos sueltos o las escenas ahí nomás porque sí. Si bien en el caso de uno de los protagonistas, que es el que tiene más fuerza en esa primera parte, se me hace que siento que es un poco lo más flojo, porque no está tan bien trabajado ese personaje, o al menos a mí no me pareció tan interesante. No digo que me cayera bien o algo, porque no te tiene que caer bien, es un tipo horrible, así con un morrillo enfermo, obsesionado y no sé qué, pero no se me hacía como tan interesante. Polo, por ejemplo, es un personaje que le da mucho más tiempo de que se vayan desarrollando, vayamos viendo los matices, las diferentes aristas.
de cómo funcionan los mecanismos de su mente, por qué se siente como siente, su relación con la prima, su relación con la mamá, su relación con Milton, su relación con el patrón y cómo va volviéndose un personaje muy complejo, muy denso, muy sabroso. Probablemente uno de los grandes logros del libro. A mí lo mejor del libro es ese tercer acto completo, pero en particular la narración de esa noche es oro puro, es de verdad. Todo lo anterior estaba ahí como preparación para que ese momento sea poderoso, sea fuerte, te tenga al borde, ¿no? Entre el suspenso, el horror, el asombro. La verdad es que termina el libro y es como de... En fin, siento que es un librazo. Siento que es un libro de nuevo. No es lo que mucha gente está esperando. No sé qué estaban esperando, otra cosa. Porque Fernanda escribe así, le interesan este tipo de temas, tiene este tipo de estilo. La verdad es que es un libro que se lee casi de un tirón. Es de 150 páginas y no te suelta. Quizá esta obra no es tan grandilocuente, tan exuberante, que tenga así como esta cosa tan escandalosa como Temporada de Huracanes, pero de que es un librazo. Y probablemente en el futuro Fernanda va a cometer un proyecto mucho más ambicioso, ya con el tiempo, con la experiencia, pero este libro a mí me parece al menos que está a la altura de la reputación de Fernanda como una de las voces imprescindibles de la literatura mexicana contemporánea. De nuevo, la jefa del gótico mexicano. Incluso hay gente que habla del gótico latinoamericano. La otra vez leí un artículo, por eso traía el término a colación. Una de las voces fundamentales del gótico latinoamericano, con Mariana Enríquez, con Mónica Ojeda, con un puñado de escritoras que están en ese tono, haciendo cosas bien chidas. Pues nada, fue lo que ustedes esperaban más, esperaban menos, esperaban algo diferente. ¿Qué esperaban? ¿Esperaban los Juegos del Hambre? O no sé, no explico por qué hay gente que esperaba, no sé. En fin, nos vemos en la semana con, al fin, ya prometo que ahora sí, el video ensayo de La Langosta. Que estén muy bien, nos vemos en Instagram también, que estén muy sanos, chao.